De regreso, tal como lo habíamos anticipado, esto que algunos llaman el segundo tiempo del gobierno, cuando nos han cumplido 2 años de esta administración, lo vamos a analizar para saber el cambio en la hoja de ruta, hay un nuevo realismo frente a la realidad económica también. Bueno, lo vamos a conversar de inmediato con nuestro invitado Patricio Gajardo, analista político de la Universidad de Chile. Gracias por estar aquí nuevamente, bienvenido, buenas noches. Hola. Marta Lago, fundadora de Mori Chile y Latinobarómetros. Muchas gracias por estar aquí, Marta. Buenas noches. Muy buenas noches. Jorge Ramírez, coordinador del programa Sociedad y Política del Instituto Libertad y Desarrollo. Gracias por estar aquí, bienvenido. Buenas noches. María de los Ángeles Fernández, analista política, presidente de Hay Mujeres, además panelista histórica de Vía Pública. Gracias por estar aquí. Gracias bienvenida. a ti, Juan Manuel. A ver, voy a comenzar contigo, María de los Ángeles. ¿Hay realmente se puede describir como un segundo tiempo esto a partir de declaraciones de algunas autoridades, incluyendo la propia presidenta, sobre en el fondo, voy a sintetizarlo así, porque no es exactamente de esta manera, pero si no hay crecimiento no se puede hacer reforma? Bueno, sí, yo creo que efectivamente hay un nuevo tiempo, pero no es que... Creo que esto es algo que ha venido dándose de manera progresiva, no ha sido una cosa abrupta. Es cierto que a lo mejor nos quedamos un poco con la puesta en escena del viernes pasado en el Consejo de Gabinete que hizo el gobierno, donde estrenó nuevo eslogan, pero yo creo que esto se viene dando desde hace tiempo. Incluso tú puedes hablar de un segundo tiempo o un tercer tiempo. Yo me recuerdo que el segundo semestre del año pasado hablamos también de un segundo tiempo y se habló de la necesidad también de mayor diálogo y de morigeración de las reformas el año pasado. Lo que pasa es que tenemos la memoria corta. Sí, parece. Esto no es algo así como... Ya hace rato que se va viendo de que es necesario sincerar esto, porque efectivamente hay un problema de desaceleración económica y la desaceleración no es nueva. Yo recuerdo que en la cuenta pública del presidente Piñera, mayo del año 2013, ya estaba instalado en el debate chileno el tema de la desaceleración. Otra cosa que el presidente en ese minuto no lo dijo públicamente, no lo reconoció en esa cuenta a la nación. Lo que pasaba, Jorge, es que hasta hace poco, muy poco, de hecho desde el discurso del 21 de mayo diría, no estaba tan instalado como ahora, por ejemplo, que en realidad la gratuidad universal no va a ser tan universal en materia de educación. Ahora están hablando del 60 hasta el 70%, pero siempre se interpretó que en el fondo se iba a llegar hasta el 100%, que al menos se iba a dejar todo preparado para que se alcanzara esa meta, y ahora más bien parecieran empezar a tomar distancia frente a esa realidad a partir de este escenario económico de menor crecimiento, que fue confirmado, de hecho, precisamente la semana pasada. ¿Cómo habría que interpretar entonces, si es que efectivamente hay un segundo tiempo, estas nuevas declaraciones de la autoridad? O, si compartes con María de los Ángeles, en estricto rigor no son tan nuevas. No, yo creo que efectivamente hay un cambio de timón. En política siempre Max Weber decía que uno puede actuar sobre la base de la ética de la convicción o de la ética de la responsabilidad. Yo creo que el primer tiempo de la nueva mayoría fue pura convicción. Sobre la base de un programa, yo creo que este es el fracaso del programa de gobierno de la nueva mayoría. Un programa que se basó en un diagnóstico que, digamos, fue tomado de grupos de presión, de la CONFECH, de, digamos, el CRUCH, que esos grupos de presión dieron a entender a la ciudadanía de lo que era bueno para ellos, era por defecto bueno para todos, y resulta que la gente en su momento empatizó con muchas de las demandas, pero cuando la reforma educacional fue en su tramitación, la gente se dio cuenta de que efectivamente ellos querían defender, por ejemplo, la educación particular subvencionada, y los políticos de la nueva mayoría, que fueron súper dóciles al momento de hacer propio ese discurso de los grupos de presión, después se vieron con el frontón, digamos, de que en la encuesta, todas sus reformas que partieron con muy buenos índices de aprobación, después los niveles de esa aprobación se empezaron a crecer exponencialmente y hoy tenemos todas las reformas con niveles de desaprobación en torno al 60%. Entonces yo creo que este es el fracaso del gobierno, del programa de gobierno, y ahora vemos que hay un leve llamado a la responsabilidad en términos de que, claro, se van a morigerar algunas de las reformas, yo creo que no todas, yo creo que surge una tensión que es evidente en todo el mundo, de las dos almas de la nueva mayoría. Yo creo que los nostálgicos de la retroexcavadora van a jugar sus últimos cartuchos en el tema de la reforma constitucional. Ellos van a querer seguir impulsando todo el tema del debate en torno a una asamblea constituyente o una reforma constitucional de otro tipo, mientras que el ala más moderada, que está actuando sobre la lógica de un poco la ética de la responsabilidad, va a tratar de postergar un poco este anuncio. Ya hemos visto que hay algunas propuestas que han planteado el año 2018 como horizonte para... Ya, déjame preguntar primero, Marta, ¿compartes tú lo que, porque aquí Jorge dice varias cosas? Primero habla de un fracaso de las reformas, propiamente tal. Si esto es un fracaso, habría que interpretarlo así. Primero, para asumir ese concepto que él pone sobre la mesa. ¿Crees que hay un fracaso o es simplemente una reorientación, si se quiere, de las prioridades? Mira, yo veo dos cosas. Yo veo, por una parte, un Chile que cambió, la sociedad, la gente,
que cambió y que está demandando una cosa distinta a la anterior. A mí me parece que no hay consenso sobre cuál es eso distinto. Creo que hay bastante consenso respecto de que este es un Chile distinto al Chile que había en el año 2011, por ejemplo, cuando empiezan los movimientos estudiantiles. Entonces, en marzo del año 2014, ¿no es cierto?, había consenso de que había que cambiar la educación, ¿ya? Lo que parece que no hay consenso es cómo hay que cambiar la educación, pero no que hay que cambiar la educación, por lo tanto, se requiere una reforma educacional. Si miramos la reforma laboral, lo mismo. Nosotros hoy día estamos tremenda, pero si nosotros fuéramos Grecia hoy día, ¿no es cierto?, tendríamos que hacer una reforma educacional mucho más fuerte que la que estamos haciendo para poder entrar a la Unión Europea, o una reforma laboral mucho más fuerte que la que estamos haciendo para poder entrar a la Unión Europea, ¿no es cierto? Entonces, a mí me parece que aquí hay dos cosas. Una es la resistencia brutal a las reformas, cualquiera que ellas sean. Y otra es la gestión de gobierno. Creo que habría que separar esos dos elementos para saber exactamente lo que está pasando. A mí me da la impresión de que la presidenta lo que anuncia es un cambio en su gestión, pero no hay un anuncio de cambio en las reformas. Y de alguna manera se ha querido juntar esas dos cosas, diciendo ya, aquí se anuncia un cambio en las reformas. La ministra hoy día en la tarde dijo que la reforma laboral no le pasaba nada y a la reforma educacional sigue adelante. Entonces ya se hizo la reforma binominal, hay una reforma tributaria, se va a llevar a cabo la segunda parte de la reforma educacional y tenemos una reforma laboral. Entonces, ¿dónde está el paro de las reformas? Aquí hay un tema de gestión de gobierno que claramente no ha sido exitoso. O sea, el descalabro que se produce con la salida de Peñalillo y todo lo que viene después, no para. La llegada de Burgos no logra. Uno podría decir el segundo tiempo empieza con el segundo gabinete. La llegada de Burgos no logra parar, ¿no? Esta suma de, ¿no es cierto?, de informaciones que vienen sobre el conflicto de la política y el dinero. Ya, yo eso lo voy a dejar para un segundo después. Entonces yo creo que son cosas diferentes. Exacto. Que hay que separar la gestión política del gobierno, que ha sido claramente de la coyuntura que aparece, que sin embargo también obliga a una respuesta política. También, ya, pero la otra es la gestión de las reformas. Entonces, Patricio, déjame preguntarte primero respecto de las reformas, pero tal, porque, y por eso insisto en que, a pesar de que se ha instalado esto del segundo tiempo, yo no sé si realmente uno tiene que inmediatamente comprarse la frase de si es el segundo tiempo, y por eso hago la pregunta para saber qué es lo que piensan ustedes. Si en estricto rigor es el segundo tiempo, es más bien una readecuación ante el nuevo escenario económico reflejado también por las cifras que conocimos la semana pasada, o porque el nuevo ministro de Hacienda también puede haber dicho, sabe que en realidad, mire, nos dan las lucas, para decirlo buen chileno, frente a lo que se pretende hacer. ¿Cómo habría que interpretarlo? A ver, yo comparto la opinión de Marta en que hay una comprobación de la mala gestión del gobierno y concretamente un fracaso evidente del ministro Peñalillo y el ministro Arena, y que se asume con este nuevo gabinete, con el ministro Valdés, Aguirre y Burgos. Ahora, creo que hay un problema endémico en el gobierno que sigue siendo la falta de liderazgo de la presidenta Bachelet, las indefiniciones de la propia presidenta para definir y para poder contestarte tu pregunta si efectivamente estamos o no estamos en un segundo tiempo. Porque yo noto, fíjate, el 21 de mayo se habló hace nada, de que iba a haber educación gratuita para las universidades del CRUCH. Ahora no se sabe si son las universidades del CRUCH, hay universidades privadas incorporadas, no se sabe nada. Se habla de proceso constituyente, hace muy poco tiempo atrás. ¿Qué pasa con eso? Se habla de reforma laboral, como señala muy bien Marta, y parece que eso sigue. Entonces, al mismo tiempo se dice, en el discurso del viernes de la presidenta, que el discurso, primero que las reformas van a hacerse, pero graduales, van a ser graduales. ¿Qué significa eso? Que se van a priorizar en base a la gestión y con una gran preocupación por la comunicación que ellos describen como la gran falla del gobierno. Falla que yo creo sinceramente no es un problema de la comunicación, si el gobierno no ha fallado por la comunicación, ha fallado porque ha gobernado mal. Y concretamente no ha sabido ni lo que hace, ni lo que dice, ni para dónde va. Yo creo que en este momento, en este país, ni en las universidades, ni en las empresas, ni la gente común y corriente sabe para dónde va el país.
Y eso es un problema que, perdónenme que les diga, el liderazgo de la presidenta es absolutamente responsable. Es ella la que tiene que marcar y decir de una vez por todas, vamos a un segundo tiempo, un tercer tiempo, en la cual vamos a hacer esta reforma y estas no, estas se van a hacer así o asá. ¿Hasta cuándo vamos a seguir hablando en chino mandarín con respecto al proceso constituyente? Si se va a reformar la Constitución y se va a hacer con una asamblea constituyente, que se diga. Es en septiembre el proceso constituyente. Y todavía nosotros los chilenos, adultos, no sabemos si se va a hacer a través de la asamblea constituyente, si va a ser el próximo congreso constituyente, como se ha estado mencionando por una serie de líderes oficialistas, o qué cosa va a pasar, o se va a postergar definitivamente el tema constituyente. Y estamos hablando de un cambio constitucional. Entonces, cuando hablamos que las reformas van a seguir, ¿cómo van a seguir? Cuando estamos hablando de gratuidad de la educación, los estudiantes están preparando su PSU, no saben qué universidad van a optar, porque no saben si hay algunas que van a ser gratuitas, cuáles van a ser gratuitas, va a ser la de CRUCH, unas privadas, otras cómo, qué pasa con el CAE, no se sabe nada. Y eso es mala gestión y falta de liderazgo. Ya, es mala gestión, es un problema de comunicación. Dos cosas. Aquí pueden, por favor, ustedes, Por favor, sí. debatan entre ustedes, no esperen pasar Mira, por mí dos siempre. cosas. Yo creo que no es el fracaso de las reformas. Creo que hay muchas preguntas que surgen en torno a la forma como se han conducido estas reformas, que Marta habla de gestión, creo que el modo, el procedimiento. Creo que hay relativo acuerdo que en este país había que enfrentar la debacle educacional, nuestra educación no estaba dando el ancho, se necesitaban recursos para enfrentar eso y además lo más llamativo, yo no sé si habrá algún país en el planeta donde tienes un paquete de reformas donde todos los organismos internacionales están de acuerdo en que hay que impulsarla, el Fondo Monetario Internacional, la famosa OCDE y la CEPAL. Y resulta que para muchos estas reformas no son adecuadas. A mí me llama la atención eso. Pero bueno, creo que el problema de la reforma ha sido el cómo, el procedimiento, las retroexcavadoras, muchas palabras que se han dicho además que han contaminado el ambiente, en fin, pero creo que la educación es clave para dar el salto al desarrollo, inversión en capital humano, en fin, yo creo que eso no está puesto en duda. Y con relación a la falta de liderazgo de la presidenta, a mí me llama mucho la atención las palabras de Patricio, porque creo que ella cada vez que interviene es bastante clara. Es cierto que ella no interviene a cada rato, no interviene todos los días, a diferencia de otros presidentes muy locuaces. Pero creo que si tú escuchas su discurso del viernes pasado, es bastante decidor, Patricio. Tú dices, no sabemos para dónde vamos. Yo me acuerdo el año pasado, el año del maximalismo, cuando llega la nueva mayoría con su paquete de reforma al Congreso y todo el mundo se quejaba diciendo, nos están bajando la línea y no hay ninguna posibilidad de discutir ni de mejorar esto. Bueno, pues ahora se están diciendo una serie de elementos o titulares para dejar que en el debate esto se vaya enriqueciendo. Si se baja la línea y se baja el paquete completo, no nos dan chance de participar. Y si se habla en términos generales, no sabemos para dónde vamos. A mí eso me llama mucho la atención. Yo veo que ella, incluso a diferencia de su anterior mandato, ha participado en varios cónclaves de la nueva mayoría, ha estado mucho más presente en resolución de problemas de la propia coalición. A mí no me parece que sea un liderazgo ausente. Otra cosa es que a lo mejor en nuestras cabezas tenemos un cierto tipo de liderazgo que establecemos como el propio y más idóneo, que es un liderazgo de tipo masculino, más racional, más imparcial y que golpea la mesa. Pero ese no es el estilo de ella. ¿Ya? Pero yo creo que hay conducción, el país no está sin conducción. María Los Ángeles, pero tú estás en la SECPRES y si hay algo que reclaman los propios miembros de la coalición oficialista es el débil trabajo prelegislativo de muchas de las reformas implementadas. Se señala que la reforma tributaria, considerada clave para darle sustento a la reforma educacional, fue muy mal planteada, que hubo que hacer adecuaciones sustantivas en el Senado, por lo tanto, y esto llevado en términos generales, que la reforma laboral es mala, independientemente de la necesidad, porque acá no estamos discutiendo solamente el tema de si es necesario o no es necesario hacer reformas. Podemos estar totalmente de acuerdo que a lo mejor son muy necesarias las reformas, si el tema es cómo se hacen. Patricio, yo desde que tengo uso de razón y vivo en este país se discute y hay quejas acerca de que el trabajo prelegislativo nunca es suficiente. O sea, esto para mí no es nuevo. Es cierto que a lo mejor estas reformas son reformas mucho más medulares y no olvidemos también que a lo mejor ha sido muy apresurado porque a nosotros nos pone un zapato chino el mandato presidencial de 4 años. Fíjate que solamente hay 2 años para trabajar de manera efectiva. Ya a fines de este año, enero del próximo año, ya vamos a estar hablando de las elecciones municipales. Mira, yo quiero decir dos cosas. Yo creo que aquí también hay un tema de que uno no puede ser más que lo que el país es.
Este es un país que cuando se produce cuando se hace un paso bajo nivel y llueve por primera vez, el paso bajo nivel se inunda, ¿no es cierto? Cuando se construyen muchas casas de subsidio, las casas se llueven, la famosa llamada casa. O sea, nosotros no somos personas que tengamos una cultura de la perfección. Por lo tanto, pretender de que produjimos un Transantiago, que es de lo peor que se ha producido en política pública en la historia. Entonces, tenemos un historial, ¿no es cierto?, de legislar y de hacer cosas imperfectas. Existe el prurito de que estas reformas, por arte de magia, no lo serán. Yo lo digo francamente, a mí me parece que es bastante iluso pensar de que de repente, ¿no es cierto?, vamos a dejar de hacer cosas imperfectas y vamos a hacer cosas pero perfectas. Marta, ¿te puedo preguntar una pero cosa déjame terminar. solamente? Entonces yo parto de la base que esas reformas no van a ser perfectas, igual que los pasos bajo niveles, igual que las casas Copeva, igual que el Transantiago, han sucedido desastres bastante grandes con muchas leyes que han sido imperfectas y que han tenido que reformarse y que no salen en los titulares de los diarios. Y es cosa leer las cuestiones legislativas del Senado para eso. Pero ese es un punto. Y en segundo lugar, queda clarísimo que este país no puede seguir adelante sin reforma. Si nosotros no hacemos reforma, no podemos seguir desarrollándonos, porque necesitamos salir adelante. Marta, entonces, para terminar el argumento, no, es que el argumento es importante, porque tiene que ver con el liderazgo de la presidenta. Ustedes me dirán, la decisión de nombramientos de ministros y de personas puede haber sido un desastre, el caso de Insulza, el caso de Peñalillo, qué sé yo. Pero este gobierno ha hecho más leyes que los que hicieron varios gobiernos sucesivos juntos. O sea, el Parlamento, se reformó el binominal por primera vez en 20 y tantos años que no había mayoría. Se hizo una reforma tributaria que nadie se habría podido soñar que ahora se nunca. tiene que cambiar porque, digamos, pero es una reforma tributaria que hace, pero es una reforma tributaria. Pero mismo quien diseñó la reforma tributaria que no se puede aplicar. Yo no estoy diciendo, por eso mismo estoy diciendo que el ministro Valdés está muy bien. Se podrá cambiar. Como ejemplo de... Momento, pero se va a seguir recaudando el 3% del PIB. Entonces, el punto es el siguiente, está bien, te lo concedo. No hay cómo financiar el programa de gobierno, lo dijo la presidenta. Te lo concedo. Chile se puede endeudar el día de mañana, oye, si no tenemos un peso de deuda. Déjame terminar. Entonces el punto del liderazgo de la presidenta. O sea, yo creo que la presidenta se ha equivocado, o el gobierno se equivocó en los nombramientos de personas y se metieron en unos líos. Pero claro, pero por otra parte está llevando a cabo unas reformas que sin las cuales Chile no puede seguir adelante. Entonces hay una resistencia a la reforma que no tiene nada que ver con el problema de gestión. Déjame que Jorge tiene pedido la palabra hace rato. Jorge. No, dos cosas. Uno para discrepar con María de los Ángeles y con Marta. Bueno, yo creo que es importante siempre cómo se legitiman las políticas públicas, la opinión de los organismos internacionales, pero los gobiernos se deben a lo que opinan los ciudadanos en primer término. Y si uno mira toda la encuesta, todos los ciudadanos rechazan la reforma de manera contundente. ¿Ya? No sabemos si la rechazan por su contenido o por la forma, no, pues. Sí, claro. No lo sabemos. Claro. No, yo no tengo claro, yo no he visto ninguna encuesta que pero se gobierna con las elecciones, no con las encuestas. Déjalo terminar. Respecto a tu punto, tú hablas de que en Chile hacemos en general las cosas mal. Bueno, pero resulta que el gobierno pasado crecíamos al 5,6%, ahora estamos creciendo al 1,9%. Claro, las estadísticas perdón, no, pero deja terminar. Solamente para complementar. Marta dice que en este país se inundan las cosas, fíjate tú, desde el año 90 en adelante, la concertación, no este gobierno, y que ojalá volviéramos a la concertación, a los viejos tiempos en ese sentido, que el país creció, no se inundaban los puentes, pero pucha, disminuimos la pobreza, y el país progresó, pero no la desigualdad. Bueno, pero disminuimos la pobreza y el nivel de pobreza es muy distinto al año 90. Pero no la desigualdad. ¿Progresó el país o no? Somos el más desigual de la OCDE, de 34 países. ¿Progresó el país o no? Algunas personas progresaron. Jorge, oiga, no se necesita abogado profesor, métase usted pelee, pues sí. Eso, Vaya, juegue. No, si la audiencia disfruta que también hay intercambio de opiniones. No, yo la idea. Estoy diciendo a Marta que en este mismo país, hace 2 años, crecíamos al 5,6%, ahora estamos generando
40% menos de empleo de lo que se generaba antes. La inflación está creciendo al doble del crecimiento. Entonces eso la gente lo está sintiendo, hay mucha incertidumbre, hay poca disposición de consumo incluso. Entonces tú en ese contexto dices, necesitamos reformas. ¿Tú crees que un empresario o cualquier inversionista, que digamos hay consenso en toda la literatura de ciencia política, los empresarios no tienen, digamos, convicciones políticas? De hecho son los mismos empresarios que en su momento aplaudían de pie a Ricardo Lagos. ¿Tú crees que un empresario va a meter plata en un país si es que le dicen que van a cambiar todas las reglas del juego mediante un proceso constituyente y donde ni siquiera se sabe con qué tiempos, cuál va a ser la naturaleza de ese proceso? Entonces eso sería responsable. Entonces ahora el problema es la Constitución y no la reforma tributaria. No, son todos los problemas, porque todas las reformas ¿tú prefieres que no haya ninguna reforma? No, tiene que haber reformas, pero reformas bien hechas. ¿Cuáles? Pero reformas bien hechas. Dame la lista. Las mismas reformas, pero bien hechas. Ya. Entonces un problema de cómo se hace la reforma. Sí, no, son reformas de poca calidad. Lo que yo he oído de la derecha es de que no hay que hacer ninguna reforma, que hay que quedarse como estábamos. No, pero que entonces, perdón, es bien distinta la posición de decirme, mira, esta reforma está mal hecha, yo no estoy de acuerdo con la forma, a decir yo no quiero reforma. Lo que yo oigo de la derecha es que paren las reformas, más reformas. El gobierno, desde un prisma muy obsecuente, digamos, ellos dijeron, no, entonces, esto está perfecto, y ahora la realidad se impone por sí sola. En el wishful thinking de la derecha, el segundo tiempo significa párele a las reformas. En ese sentido no hay segundo tiempo. Ahora, si tú me dices que el segundo tiempo significa que van a haber, qué sé yo, una política contracíclica como la que hizo Velasco, en fin, etcétera, para reactivar la economía, ese otro punto, pero eso no se ha hablado. Aquí se habla nada más que lo ha dicho Rodrigo Valdés, ya dijo al asumir el cargo, dijo que no se puede estar permanentemente echándole mano precisamente a los recursos públicos para poder mantener funcionando la economía. Entonces no van a haber políticas contracíclicas. Claro. Entonces quiere decir que la reactivación tiene que venir por el mundo privado, y eso no va a venir si hay reformas. Entonces estamos en un círculo vicioso que no tiene solución. Patricio y luego María Sánchez. A ver, yo creo que pero Fonmilo Brock lo dijo con toda su letra. Aquí no se va a invertir hasta que no se paren las reformas. Ese es el punto. Pero eso será el señor Fonmilo, no tengo por qué uno pensar igual. Tú dices que son los empresarios los que se oponen a la reforma, y ellos han creado una percepción en toda la ciudadanía que es indispensable cambiar la Constitución. Eso es subestimar a la gente. Yo creo que es indispensable cambiar la Constitución, pero consideraría aberrante que se cambie a través de una asamblea constituyente. Y sin embargo, tenemos un proceso constituyente próximo y todavía no sabemos cómo se va a hacer. Es decir, si a mí me dicen que se va a hacer vía el Congreso a través de una potestad constituyente y vamos a ser capaces de pasar a un régimen semipresidencial, que me parecería muy interesante como proceso en Chile, y llevado a cabo dentro de lógicas formales que no involucren ni populismo ni asambleísmo exagerado, me parecería fantástico. Así que no es una oposición a las reformas por las reformas, es cómo se hacen las cosas, como dice Jorge. María de los Ángeles. Bueno, el cómo lo dije yo hace rato, pues Patricio, me gustaría que me concedieras el mejor derecho. Creo que las reformas son necesarias, otra cosa es el cómo lo vamos a hacer. Claro, pero es que las dos ¿Cómo cosas, lo vamos a hacer? Bueno, yo creo que hay un reconocimiento de eso. Las dos cosas van bueno, unidas. sí, reconozcamos que el primer año hubo no quiero usar la palabra soberbia, pero mucha autoconfianza, yo creo que la presidenta se ha parado, lo ha reconocido, como reconoció cuando el Transantiago no funcionaba, se paró y también lo dijo. Entonces tú me dices, aquí no hay liderazgo, yo no sé qué tipo de liderazgo quieres tú, alguien que venga y golpee la mesa. No. La verdad, yo veo que hay liderazgo. El problema, sabes tú, es que se dice una cosa un mes atrás, después se dice otra cosa otro mes atrás, después hay una contradicción y se van sumando cosas. Entonces, ¿qué me hace pensar Patricio, ella dijo que en septiembre se inicia el proceso. Lo que dijo el viernes es una definición ya concreta y a full. Si yo el 21 de mayo asumí que el próximo año iba a haber educación gratis para las universidades, para los estudiantes que entraban al CRUCH. Después se dijo que eso no era así, que la plata no alcanzaba, después se dijo que el 70%, después el 60%, y ahora no se sabe nada. Si va a alcanzar para alguien o no va a alcanzar para alguno, aquí las universidades estatales, qué cosa pasa. María de los Ángeles. Creo que la ministra hoy día dijo el 60%. Sí, lo dijo. Yo no recuerdo, volvamos hacia atrás, volvamos atrás en el tiempo, cuando partieron incluso estas reformas, bien o mal hechas. Mal hechas, hay consenso de que fueron bien o mal hechas, bueno, digamos que podrían haber sido mejores. Había bastante unanimidad en que había que hacer algo con la educación no podía seguir así. Recuerdo también que incluso dentro de los sectores de la misma nueva mayoría había conciencia de que el impacto de estas reformas no se iban a lograr, no se iban a ver durante estos 4 años.
¿te Sí, acuerdas? ahora, No, ya se está viendo porque pero hay yo colegios quería particulares contestar- seleccionados que están yo cerrando. quería contestar a ti. Sí, bueno, tu punto. por ese lado, la lógica de los efectos no buscados. Pero no da lo puede ser. mismo, no es trivial. Yo te quería Luego, contestar a ti tu punto del gobierno de Piñera, porque es bastante poco sostenible desde el punto de vista de la ciencia política, ¿no es cierto?, decir que un gobierno es exitoso cuando es sucedido por la oposición, ¿no es cierto? O sea, si Piñera hubiera sido tan exitoso, O sea, ¿por qué la derecha no se mantuvo en el poder? Déjame completar. Si la- O sea, si el la- primer si mandato la- de Bachelet fue un fracaso, entonces. Y de la misma manera, por supuesto, pero por si lo supuesto, malo o sea, no- desde el lo- no, la desde el nueva punto de mayoría, vista, Marta. desde el punto, Lo malo es la nueva mayoría, ¿puedo no es la terminar mi argumento? concertación. Déjame Desde el punto de vista político, lo más importante para el poder político es mantenerse en el poder. Por lo tanto, la concertación fue terriblemente exitosa porque Duró logró 20 cuatro, años. logró cuatro gobiernos Denme un al hilo, tiempo pero mío la ahora Bachelet para no le comentar pudo pasar el bastón de mando a una persona de su misma coalición. Y Marta. desde ese punto de vista, ese gobierno fracasó. Ya, déjame Desde el punto preguntar. de vista político, de la misma manera que Déjame- Piñera. Marta. Entonces, el argumento de los 7 puntos no vale. Ya. ¿Cómo se responde Jorge Patricio a este punto? Porque esto no tiene que ver solamente con el hecho de que Piñera no haya logrado que Evelyn Matei fuera electa, porque se podría argumentar ahí que fueron 4 candidatos. El tema es que la gente votó por la nueva mayoría y lo hizo dándole la mayoría también en el Parlamento. Por lo tanto, ¿cómo se explica que esos buenos resultados económicos que ustedes esgrimieron, o sea, un promedio de crecimiento de 5,4% en 4 años, 800.000 puestos de trabajo creados, 5,7% de desempleo, o sea, prácticamente pleno empleo, inflación controlada menos del 3%, aumento de las remuneraciones, mayor ingreso per cápita, corregido por poder de paridad de compra, una disminución en la brecha de desigualdad, o sea, todas esas cifras que Piñera exhibió, ¿por qué no fueron tomadas por la ciudadanía para de alguna manera revalidar a la oposición o a la hoy oposición digamos, en el poder, más allá que sea el gobierno, porque podría haber sido en el Parlamento? Parto contigo, sigo contigo. Para poder entender también si es que efectivamente lo que la gente estaba pidiendo era otra cosa, o que al menos esas cifras, esas macro cifras, se reflejaran en el día a día. Bueno, una pregunta súper compleja. La centroderecha lleva ya 2 años tratando de responder esa pregunta. Yo sé, pero... Bueno, hay hipótesis, digamos. Yo creo que de partida hay cuestiones que la ciudadanía no valora salvo cuando las pierde. Yo creo que el crecimiento económico y la democracia son cuestiones que tiende a pasar. O sea, cuando un país goza de niveles de democracia, digamos, robusta y estable, la gente lo asume como algo que es por default. Ya, ahora, yo creo que pasa algo similar con el crecimiento económico. Ahora, cuando la gente ve que hay mayor... Concédeme que no puede ser un poco la indicada esa respuesta, y que ante una pregunta compleja siempre la respuesta es la más simple, y es que en el fondo la gente dice que esas cifras de crecimiento no se reflejaron en su día a día. Que no yo creo que no, porque la gente ahora puede hacer la comparación. Bueno, te lo pregunto de una manera. El 70%, el 68% según la encuesta de IMARC, la misma que muestra la caída de la presidenta, que la muestra en un 27% y un 68% de desaprobación, 27% de aprobación, o sea, en su peor momento, está en su peor momento. La encuesta de IMARC dice que el 68% de la gente está de acuerdo con las demandas educacionales y estudiantiles. Al mismo tiempo, el 60% 6 de cada 10 está en contra de la reforma educacional. Está en contra de la reforma, claro. Entonces el problema Están en no es... contra de la forma como los chicos visibilizan las demandas. Pero Su problema puede ser cómo se hizo la reforma o por dónde partió la reforma, pero no que no crea que haya que cambiarla. Así es, yo creo eso. ¿No será que es por ahí? Si nadie ha dicho que no hay que hacer reforma. No, sí, es que déjame completar la pregunta. ¿No será que es por ahí donde viene el fracaso de la hoy oposición, que efectivamente no supo recoger y tratar de causar ese malestar o eso que la ciudadanía estaba pidiendo, y que esto finalmente haya derivado en su derrota? No, yo creo que hubo un déficit de manejo político, yo creo, en el anterior gobierno. Por otra parte, no se leyeron bien algunas tendencias sociales, probablemente. Pero yo creo que en el tema de la economía, yo rescato mi hipótesis, digamos, de que efectivamente hoy en día un discurso, digamos, de tener una economía robusta, de cuidar lo que tenemos en términos de institucionalidad, acá se apostó al todo o nada, digamos. El vértigo que se generó en términos de la ciudadanía fue muy grande. Entonces la ciudadanía es racional, y yo creo que lo que estamos viendo hoy en la encuesta es pura racionalidad, digamos, del chileno común, del chileno a pie, que hoy día tiene miedo a perder su puesto de trabajo, que está consumiendo menos, porque en el mercado, las tendencias del mercado no mienten, digamos, son lo más objetivo que podemos tener para mirar las tendencias, digamos, sociales, y eso es lo que está pasando hoy en día. ¿Tú crees, Patricia, que lo que le pasó a la ciudadanía con la reforma es que no solamente no comparte de la manera en que necesariamente se llevaron adelante, es decir, por qué partieron con la educación particular subvencionada, o dicho más en simple, por qué no partieron arreglando el problema que tengo en la educación pública, y de qué me sirve a mí que un colegio lucre o no lucre, digamos, por llevarlo bien a lo terrenal, y que sienta que la reforma tributaria, más allá de que se supone que va en directo beneficio sobre todo los que menos tienen,
Hoy día lo que siente es que esa reforma lo que pudo haber generado es incertidumbre laboral, que no le suba los sueldos, que de hecho arriesgue perder trabajo. Te voy a tratar de contestar también la pregunta de Piñera. Yo creo que lo que la gente buscaba con Piñera cuando lo eligió es ser parte del modelo. Lo que estaba logrando con éxito la concertación y los gobiernos de la concertación, estaba logrando de a poco, gradualmente, que la gente se incorporara al modelo. Por eso fueron tan exitosos los gobiernos de la concertación. Pero querían más rapidez y querían demandando eso. Y las demandas por educación gratuita y todas las otras demandas también respondían a una mala lectura que hizo la nueva mayoría, que es lo que surge ex post, para interpretar los movimientos sociales, cuando en el fondo lo que la gente está pidiendo también es, a su vez, sumarse al modelo, ser parte de ese modelo, tener la oportunidad de progresar como el país ha progresado. Se supone que estamos en un per cápita de 18.000 a 20.000 dólares de ingreso per cápita y mucha gente no vive esa situación. Yo no estoy diciendo que no sean necesarias las reformas, lo que pasa es que esto es un gobierno improvisado, un gobierno que creyó que bastaba con tener una presidenta talentosa, carismática, en términos de ser una buena candidata presidencial, y bastaba con llegar al gobierno. Después se va viendo lo que se hacía. Vendieron la pomada de que estaban de acuerdo con todos los movimientos sociales y que le iban a satisfacer todas las demandas de los movimientos sociales. La Concertación estableció orden, la Concertación estableció reformas. Yo soy partidario de reformas constitucionales, yo soy partidario de la reforma del sistema binominal, creo que era necesario e indispensable, una cosa absolutamente indispensable para el país, para darle fluidez a la democracia. O sea, yo creo que no se trata de eso, pero reconozcamos una cosa bien concreta. ¿De qué tercera parte del gobierno? Es un gobierno que ha sido totalmente incompetente, pero desde que partió... Poco responsable. Y absolutamente incompetente. Entonces, yo creo que, y hoy día lo decía Fulvio Rossi, lo decían varios parlamentarios de la nueva mayoría, diciendo, no hay cero posibilidad de que este gobierno tenga capacidad de llevar a cabo un proceso constituyente. ¿Por qué? Porque reconoce que no hay ninguna habilidad, sino es un problema de plata solamente. ¿Cómo se puede, María Los Ángeles, explicar el que uno escuche efectivamente esa mirada mucho más crítica hoy día de los parlamentarios de la nueva mayoría? No de todos, por supuesto, pero sí de algunos. Que hasta hace algunas semanas más bien se escuchaban más en privado que en público. A ver, Juan Manuel, yo creo que exponentes de la nueva mayoría desde el día 1 manifiestan lo que piensan. Críticos, en fin, no es desde ayer o anteayer, desde el día 1. Creo que, como alguien habla por ahí, el fuego amigo, hay más problemas quizá en ordenar la propia coalición, porque además no tenemos oposición, no hay una derecha en forma, entonces claro, se concentra más en este lado, ¿verdad? Se amplifica más las diferencias, como el caso que está nombrando Patricia del senador Fulvio Rossi. Y yo creo que efectivamente la nueva mayoría es un actor por construir. Yo creo que es un grupo de partidos, los 4 de la Concertación, más 3, que se sumaron, ¿verdad?, para proveer un nuevo gobierno conducido por Michelle Bachelet y su tremendo carisma y popularidad, pero que, a diferencia de cómo se forjó la Concertación, pensemos que esto fue todo en el año 2013. Fue un grupo de partidos que se unieron. Es interesante la fórmula, desde la Democracia Cristiana hasta el Partido Comunista, pero creo que la cultura de coalición y el ánimo societatis es necesario. Para hablar de una coalición todavía no existe y hay que construirlo. Y desde esa perspectiva yo creo, así como Patricia dice, falta de talento, incapacidad, etcétera, yo quiero, a lo mejor tú dijiste que estoy en la C3, es cierto, yo quiero concederle un punto al nuevo equipo político. Yo creo que el nuevo equipo político que nombró la presidenta puede demostrar muchísimo más talento y quizás más capacidad, porque además son personas experimentadas. Creo que hay una reordenación del centro de gobierno en Chile, con el ministro Burgos, con el ministro Izaguirre, con el ministro Valdés y con el ministro Díaz. Marta, y aprovecho de preguntarte, pues, a ver si puedes comenzar tu respuesta a partir de esto, si a partir de todo lo que hemos conversado, más un elemento adicional, que probablemente para algunos al menos podría reflejar eventualmente este desorden al menos que algunos han descrito aquí en este panel, como por ejemplo la cantidad de tiempo que pasamos sin haber designado el Contralor General de la República. O sea, ¿cómo se explica eso? ¿Cómo es? ¿En Chile no puede haber nadie que ocupe ese cargo? ¿Cómo es posible que lleguemos tanto tiempo sin tener un Contralor? Bueno, yo creo que ahí está mi crítica de gestión. ¿No es cierto? Que la dije al inicio, que este gobierno ha tenido un problema de gestión. Se demoraron en nombrar a los intendentes, se demoraron en los nombramientos en general.
Entonces me parece que eso está bastante claro. Hay un tema que no sabemos bien por qué sucede ni cómo sucede. Tampoco sabemos bien cómo sucede la decisión del poder, ¿no es cierto? El primer cambio de gabinete se dijo que se había basado la presidenta solamente en 2 personas. Eso es una de las cosas más estudiadas en ciencia política. ¿Cómo se deciden las cosas al interior de un gobierno? Eso nos parece que hoy día tenemos una caja bastante negra y hay mucha especulación respecto de cómo se hace. Pero yo quería volver al tema político que me parece el central, porque aquí me parece que hay una confusión con el tema de las encuestas. Yo soy encuestadora y me parece que cuando llegue la elección municipal, en octubre del año 2016, falta un poquitito más de un año, nos vamos a quedar clarísimo que los argumentos estos de que el 60% está por acá y que el 70% está en contra de no sé qué, bueno, ¿cuánta gente va a ir a votar y por qué partidos va a votar esa gente? Si el argumento tuyo es válido, ¿no es cierto?, tendríamos que ver en la elección municipal del año 2016 una gran mayoría de gente que rechace a los alcaldes de la nueva mayoría y elija mayoritariamente alcalde de la alianza. ¿Qué pasa si se produce una alta abstención? Ese es el problema. El problema es de que ese mandato político no existe. El hecho de que haya un 68% en contra de algo en una pregunta, de una encuesta, no significa que haya un mandato político, porque las democracias funcionan con votos. Y lo que nos está sucediendo a nosotros es que nosotros hemos ido perdiendo votos. Esta democracia, el problema que tiene una crisis de representación, porque es poca la gente que vota y mucha la gente que no vota. Y esa gente que no vota, nosotros tenemos calculado en Twitter, el 65-70% de la gente que participa en Twitter no ha votado nunca. Entonces ese es el drama político que tenemos. Entonces cuando la gente dice, mira, el 70% dice en contra, quiere decir que el 70% de la gente va a votar por la oposición. Si la oposición está ¿dónde? Los partidos están ¿dónde? El 58% de los chilenos no vota por ningún partido político. Hay alrededor de 30 partidos políticos nuevos que se van a inscribir. Las coaliciones en la próxima elección van a ser por sistema proporcional, claro, y por lo tanto ya no va a existir el zapato chino o el binominal, y la nueva mayoría se puede transformar en la manera como se arman las coaliciones van a ser distintas. Entonces estamos hablando de un futuro político bastante distinto. Bueno, ese escenario vamos a ver a partir de lo que vaya a ocurrir en octubre. Les quiero agradecer a los 4, se me pasó largamente el tiempo ya de este debate. Patricio, como siempre, un placer tenerte aquí en Vida Pública. Lo mismo Marta, Jorge, muchas gracias por estar aquí. María de los Ángeles, mucho éxito con Hay Mujeres, además, campaña que he sufrido ahí con el corazón y con el compromiso. Gracias. Muchas gracias, que esté muy bien. Nosotros vamos a la pausa.